Procesos metabólicos y catalíticos por Valeria Boom, Sebastián Pernet, Yanaina Mendoza y Belkis Torres. Empecemos con glucólisis. Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH, como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, presencia de oxígeno, y fermentación, ausencia de oxígeno. La generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. Pero, ¿qué ingresa y qué produce? ¿Qué entra y qué sale? La glucólisis rompe la glucosa y forma piruvato con la producción de dos moléculas de ATP. El producto final de la glucólisis, el piruvato, puede ser utilizado tanto en la respiración anaeróbica, si no hay oxígeno disponible, o en la respiración aeróbica a través del ciclo TSA, que produce mucha más energía útil para la célula. Balance energético del ciclo de Krebs. Por cada molécula de glucosa degradada se forman 2 de piruvato. Para esto se invierten 2 ATP en la fase preparatoria y se forman 2 ATP por cada piruvato en la fase de beneficio. Además, la oxidación de gliceraldehído 3P produce NADH, que luego por cada glucosa degradada se generan 2 ATP más 2 NADH. Sigamos con fermentación. Hay distintos tipos de fermentaciones, pero todas llevan a una oxidación parcial de los átomos de carbono del sustrato inicial y liberan, por lo tanto, solo una pequeña parte de la energía potencial contenida. Y Sebastián, ¿sabías que la vía glucolítica para la degradación de la glucosa se divide en 3 etapas principales? Sí, la etapa 1 es preparativa. En la etapa 2 ocurren reacciones de óxido-reducción y se forman 2 moléculas de piruvato. Y en la etapa 3 se generan los productos finales de la fermentación, ¿verdad, Belkis? Así es, y hay que tener en cuenta que por cada molécula de glucosa que entra a esta vía se forman 4 de ATP, y como se consumen 2 en la etapa 1, el balance neto es de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa fermentada. El destino final del metabolito clave es el piruvato, y este depende de los procesos empleados para la regeneración de NAD a partir de NADH y así mantener el equilibrio de óxido de reducción. Seguimos con ciclo de Krebs. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. Principales del ciclo de Krebs. En primer lugar tenemos generar equivalentes de reducción como lo son NADH y FADH2, y en segundo lugar suministrar intermediarios para la síntesis de otros compuestos, tales como aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, glucogénesis y porfirinas. Balance energético. En el ciclo de Krebs, 2 moléculas de acetil-CoA se oxidan produciendo 2 ATP, 2 FADH2 y 6 NADH. En total rendirán 24 ATP. Por tanto, en la oxidación completa de la glucosa a dióxido de carbono y agua se produce un máximo de 38 ATP, 34 por fosforilación oxidativa y tan solo 4 por fosforilación a partir del sustrato. El ciclo de Calvin genera las reacciones necesarias para la fijación del carbono en una estructura sólida para la formación de glucosa y, a su vez, regenera las moléculas para la continuación del ciclo, producto final glucosa, que son necesarias 6 vueltas para generar glucosa. ¿Qué entra y qué sale? Se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, también conocida por sus siglas G3P, que pueda salir del ciclo para formar glucosa. Entonces, en 3 vueltas del ciclo de Calvin, una molécula de G3P sale del ciclo para formar glucosa. 5 moléculas de G3P se reciclan, lo cual genera 3 moléculas aceptoras de RVP, que es un sustrato importante implicado en la fijación del carbono. También 9 moléculas de ATP se convierten en 9 ADP, 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. Y 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP durante la etapa de reducción. El ciclo de Calvin necesita por cada dióxido de carbono incorporado 2 NADP y 3 ATP. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que toma 2 gliceraldehídos 3-fosfato
para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos. Se necesitarían 6 vueltas del ciclo o 6 dióxidos de carbono, 18 ATP y 12 NADP para producir una molécula de glucosa. Gracias por su atención.